Buen día, mi nombre es Saudi Serrano y yo le voy a hablar del salario. El salario o sueldo es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa la cual lo contrata. De la misma forma, puede ver traducida esta aportación en términos monetarios. El salario, también entendido como el precio a pagar a cambio del trabajo realizado por una persona, como bien dijimos ahorita, se determina según la oferta y la demanda del trabajo. Todo ello dado también por diversos factores como la disponibilidad de mano de obra, los convenios sindicales, la formación de la experiencia del trabajador, la legislación laboral del país. Además, en estudios económicos, los salarios adquieren una especial relevancia la cual, tanto desde el punto de vista empresarial, donde se constituye una parte significativa de los costes de producción, como desde la óptica de las familias, ya que determina la capacidad de consumo de estas, y por extensión la demanda agrada a una economía. Igualmente, la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, LOT, en el artículo 104 define el salario como la remuneración provecho-ventaja, cualquiera fuese su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en una moneda del curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de sus servicios y entre otros comprenden las comisiones primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bonos vacacionales, así como recargos por días feriados, hora extraordinaria o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Aunando de ello, el artículo 104 en su segunda parte define el salario normal como la remuneración devengada por el trabajo o trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. De esta forma, se evidencia que en nuestro ordenamiento jurídico se verifica una diversidad sobre el alcance de los salarios, siendo el primer un salario integral, el cual, según Cabellanes 1979, es aquel que comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador obtiene por la realización de las tareas encomendadas. Este es el utilizado para el cálculo de las prestaciones sociales. En el artículo 122, en el segundo caso, se habla de un salario normal, el también llamado salario básico, siendo la retribución laboral que se fija como cantidad mínima a ellos que se le suman la regularidad y permanencia, pudiendo ser por hora, diario, semanal, quincenal. Esta clase de salario es utilizada para calcular para el pago de horas extraordinarias, días feriados, pago de descansos compensatorios, bonos nocturnos, bonos vacacionales, entre otros. También tenemos los elementos del salario. Los elementos constitutivos del salario vale decir que el salario no solo está constituido por el pago de alícuotas ordinarias del salario normal o básico, sino todo aquel que recibe el trabajo en dinero o en especie como contraprestaciones directas, como independencia de la denominación o característica que adopte. Por ejemplo, comprende las comisiones primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bonos vacacionales, así como recargos por día feriado, horas extraordinarias, trabajo nocturno, alimentos y vivienda. También el salario entra en los subsidios o facilidades que el patrón otorgue al trabajador como propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, que tiene carácter salarial. También tenemos, por otra parte, las clases de los salarios, en la cual en el artículo 112 de la LOT se estipulan 4 clases, las cuales son salario por unidad de tiempo, por unidad de obra, pieza o destajo, por tarea y por comisión. El salario por unidad de tiempo. En este caso, se toma como en cuenta el tiempo empleado para la realización de la actividad encomendada, sin usar como medida o cálculo el resultado de la misma sobre el cálculo según el artículo en mención. Cuando el salario sea estipulado por mes, se entenderá por salario diario la treintativa parte de la remuneración mensual. El cálculo del salario hora será el resultado de la división del salario diario por la cantidad de horas de la jornada diurna, nocturna o mixta, según sea el caso y cuando el mes o la semana varía el número de horas.
El cálculo se establecerá tomando en promedio la cantidad de horas, como dijimos ahorita, trabajadas por los días trabajados. También tenemos el salario por unidad, obra por pieza o destajo. En este caso es todo lo contrario al salario por unidad de tiempo. No será tomada en cuenta la cantidad de tiempo por la que se realizó la actividad, sino la obra realizada por el trabajador. En el cálculo para el pago de este servicio no podrá ser menor a aquel que se le pagaría si hubiese realizado la actividad considerando la unidad de tiempo. El salario por tarea es aquel aplicable para aquellos empleados que son contratados para realizar una actividad en específico, considerando así el tiempo que le llevará para culminarla y el rendimiento que haya tenido. Es importante hacer énfasis y mencionar el artículo 116 de la LOT, la cual nos señala que de los dos últimos casos señalados deberán publicar el modo de calcular el salario en carteles en el interior de la entidad de trabajo. Asimismo, deberá informarlo mediante notificaciones escritas a los trabajadores y sindicatos respectivos. También tenemos las características del salario, la cual en la economía se considera al salario como el precio pagado por los trabajadores, ¿sí? Como dijimos ahorita, los salarios son todos aquellos pagos que compensan los individuos por su tiempo y su esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no solo, como dijimos ahorita, los ingresos por hora, días, semanas, trabajos mensuales, sino también los ingresos semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de cada empresa. A los ingresos regulares pactados en los convenios colectivos hay que sumarle las primas y las pagas extraordinarias, las primas por riesgo de nocturnidad, índice de peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de las profesionales liberales y parte de los ingresos percibidos por propietarios de negocios como comprensión y por el tiempo dedicado a su negocio. Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema incentivo obtienen su salario siguiendo una fórmula que asocia el sueldo percibido, el sueldo percibido con la producción o rendimiento o alcance de la forma que se estimula en una mayor productividad y eficiencia. Un salario elevado no implica la fuerza en que se asigne elevados ingresos anuales. Los trabajadores del sector de la construcción, por ejemplo, suelen recibir elevados salarios por horas trabajadas, pero los ingresos anuales suelen ser reducidos debido a la falta de continuidad en el empleo de este sector. También tenemos el salario integral. El salario integral es una forma de remuneración que incluye prestaciones sociales y cargos nocturnos, dominical, festivo y trabajos extra, es decir, entregan todos los conceptos en uno solo. El salario integral ha sido definido por la jurisprudencia como aquel que compone todos los conceptos contemplados en el enunciativo en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde se define como la remuneración, provecho o ventaja de cualquiera que fuese su denominado o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por las prestaciones de sus servicios y, entre otros, comprendan las comisiones primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades sobre sueldos, bonos vacacionales y así como recargos por días feriados, horas extra o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. El cálculo del salario integral sería entonces, salario integral es igual al salario mensual, más normas o horas extras, más bonos nocturnos, más vacaciones, más todo eso que les conviene. En el segundo es la suma del primero con todas las prestaciones y sus bonos gratificacionales incluidos. Las prestaciones sociales. Tenemos entendido que las prestaciones sociales son beneficios adicionales al salario, ya que todos los trabajadores deberían recibir en diferentes periodos de tiempo establecidos por la ley, es decir, que son el dinero extra al salario que el empleado le deben pagar al trabajador. Se encuentran vinculados por medios de un contrato laboral por los servicios prestados a la empresa.
Son el reconocimiento del aporte que le brinda en la generación de ingresos y la utilidad en la organización de una unidad. Se debe tener en cuenta los factores específicos a la hora de pagar tu nómina. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a las prestaciones sociales, ya que les recompensan la antigüedad en su servicio y los amparan en caso de sentencia. El régimen de prestaciones sociales, regulando la presente ley, establece que el pago de este derecho de forma provisional al tiempo del servicio, calculando con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar su relación laboral, garantizando así la inteligibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las prestaciones sociales son un crédito laboral de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor, gozan de la misma privilegio y garantías de las deudas principal. Gracias.